Vamos a orar nuevamente. Yo sé que el pastor ya oró, pero más que todo esa oración es por mí. Y así entonces iniciamos nuestro tiempo en la exposición de la palabra de Dios. Padre, te damos gracia infinita por esta oportunidad que tú nos concedes en esta mañana de poder venir nuevamente a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, te imploramos que tú hables a nuestros corazones. Que todo lo que se diga en esta mañana sea conforme a tu escritura, tu palabra. Y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda traer convicción, pueda traer regeneración, Señor, pueda traer paz a nuestro corazón. Aquella paz, Señor, que solamente proviene de ti. Padre, te damos la gracia por lo que tú has hecho en la vida de Milo y a la vez en nuestras vidas por medio de esto, Señor. A la vez que también te imploramos porque sabemos que no somos los únicos que hemos enfrentado pruebas o adversidades, Señor, de índole médica. Pedimos, Señor, para que tú seas con cada uno de ellos y en específico te pido en ese momento, Señor, por nuestro amigo y compañero Donio Valle, Señor, el cual tú conoces la condición en la cual se enfrenta. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Guíanos, sé por delante de nosotros y bendícenos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Si pueden, por favor, acompañarme rápidamente al libro de Mateo, capítulo 5. El libro de San Mateo, capítulo 5. Si alguno quiere una Biblia o le hace falta una Biblia, puede levantar su mano, que con gusto le haremos llegar una. Nuestra recomendación, mi recomendación es que así lo haga, ya que en esta mañana vamos a ver diferentes textos en la palabra de Dios y nos serviría de gran ayuda si pudiéramos seguirlo personalmente. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Antes de iniciar la lectura, sabemos que en cada ocasión pueden que nos visiten personas que no se han integrado anteriormente, y a manera de repaso les informo que estamos estudiando este sermón aquí en las Escrituras que se registra como el Sermón del Monte, el cual compete los capítulos 5, 6, 7 hasta el capítulo, finales del capítulo 7 del libro de Mateo. Y este Sermón del Monte, más que todo, es la proclamación del reino de Dios. Aquel reino de Dios que el pueblo hebreo, pero toda la tierra, toda la creación anticipaba con gran ansias. Dice aquí en Mateo que ya se ha acercado a los hombres. Y esa fue la predicación de Juan el Bautista. Esa fue como inauguró su ministerio nuestro Señor Jesucristo, proclamando y predicando que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Pero ¿en qué consistía este reino? ¿Cuáles eran las características de este reino? ¿Cuáles eran los requisitos de este reino? ¿En qué se diferenciaba este reino celestial a cualquier otro reino terrenal? Y eso es lo que nuestro Señor nos explica en este Sermón del Monte. Y aquí nos encontramos estudiando las bienaventuranzas. Hoy, Dios mediante, vamos a prestar nuestra atención a la séptima bienaventuranza, la cual se encuentra en el versículo 9. Pero a manera de introducción en la lectura vamos a leer los versículos a partir del versículo 1 para entrar en el contexto. Así que iniciamos, Dios mediante, a leer su palabra. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abrió su boca, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros y mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros. Que Dios bendiga su santa palabra. Como habíamos dicho en esta mañana, vamos a ver la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Y me llama la atención el hecho de que, si pudiéramos analizarlo, esta es la última bienaventuranza que proclama nuestro Señor Jesucristo, que compete con el ciudadano del reino, que compete con el hombre, que compete con aquel que se hace llamar Hijo de Dios. Y nosotros hemos visto a partir de los versículos 20 cómo cada una de las bienaventuranzas ha salido o ha sido producida a raíz de la bienaventuranza anterior. En otra palabra, viene siendo como una escalera donde cada bienaventuranza introduce la siguiente y así sucesivamente. Y hoy llegamos al tope de la escalera. Bueno, pero queda otra bienaventuranza, es cierto. Pero ya la octava bienaventuranza que veremos en la próxima ocasión es más que todo un resultado de todo lo que hemos visto hasta este momento. Esta séptima bienaventuranza, como habíamos dicho, nace de todas las bienaventuranzas anteriores. Habíamos dicho que primeramente una persona debía de ser pobre en espíritu, lo que significa que debía reconocer su propia insuficiencia espiritual delante de Dios. Y después decía, bienaventurados los que lloran, y eso quiere decir que a consecuencia de que ellos han reconocido su insuficiencia, han contemplado su pecado y han llorado. Y han lamentado el hecho de que han ofendido a un Dios santo. Y esas lágrimas y ese llanto ha producido en ellos un corazón manso, un espíritu humilde delante del Señor, como dice aquí, bienaventurados los mansos. Y una vez que ellos han contemplado el rostro del Señor, también han contemplado su justicia. La han probado y han deseado, y como dice aquí, han estado hambrientos y sedientos de gustar y de probar más de esta justicia que Dios tiene para ofrecer. Y una vez que hemos sido saciados en ella, producto de esa justicia de Dios en nosotros, esa justicia de Cristo, pues entonces también comienza a cambiar nuestro interior. Dice que somos bienaventurados los misericordiosos porque hemos visto que nosotros somos quienes hemos recibido gran misericordia y por ende extendemos esa misericordia a los hombres. La semana pasada habíamos visto cómo el Señor llama bienaventurados a los que son limpios de corazón, es decir, al mismo tiempo que el Señor suaviza sus corazones, también los limpia y los purifica, haciéndolos así aptos para poder presenciar y ver a nuestro Dios. Y esta mañana llegamos a la séptima, los pacificadores. Esta es la cima, la cúspide de las bienaventuranzas. En esto consiste en ser un ciudadano del reino de los cielos, en que llevemos el mensaje de paz a los hombres, en que seamos pacificadores y que haciendo esto podamos vivir a la altura del llamado para el cual hemos sido llamados, valga la redundancia, a la altura de la encomienda que se nos ha dado. Y aquí vemos entonces cómo llegamos a esta bienaventuranza, la séptima, bienaventurados los pacificadores. Pero antes de entrar en lleno y de investigar y ver qué dice la palabra de Dios acerca de ser pacificadores, es importante que definamos los términos. ¿Qué significa pacificador? ¿Qué significa paz? ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado, como habíamos dicho en el pasado, significa bendecido, dichoso, feliz. Y tiene la idea de ser una dicha o una recompensa o un privilegio para esta persona. Y en este sentido, bienaventurados son aquellas personas que han recibido el favor de Dios. Bienaventurados son aquellas personas que a raíz de su carácter, que a raíz de su actitud, que a raíz de su corazón, Dios mira sus vidas con agrado y se complace y les bendice. Pero ¿qué significa ser un pacificador? Como dice aquí el versículo. El diccionario de la Real Academia define pacificador como aquella persona o aquella institución que establece paz donde previamente había guerra o discordia. Significa reconciliar a quienes están opuestos o en discordia. No tenemos que abundar mucho sobre esta definición porque es un término que manejamos con mucha frecuencia.
Pero el punto de vista bíblico es aún más sencillo. Cuando la palabra de Dios habla de pacificador, está hablando de personas cuyo propósito o acción es establecer la paz, es hacer la paz entre los hombres. Y ahora tenemos que definir el segundo término. ¿Qué es entonces la paz? ¿Qué significa la paz? En el idioma hebreo, la palabra paz se traduce shalom. Y es una palabra rica y a la vez con mucho significado. No está limitado a la ausencia de conflicto o de discordia o de guerra, como muchas veces nosotros pensamos que es la paz. Cuando la palabra de Dios habla de paz o utiliza la palabra shalom, lo que está conveniendo es que existe una ausencia de conflicto, pero también existe algo. Y tiene la idea de una prosperidad, de algo saludable, de algo completo. De hecho, los hebreos utilizaban esta frase como saludo. Cuando un hebreo se acercaba, en vez de decir buenos días o buenas tardes, decían paz, shalom. Y con eso lo que estaban diciendo, no solamente que tu vida esté libre de conflictos, sino que tu vida también esté rica de todas las bendiciones y de toda la bondad que Dios puede derramar sobre ti. Paz verdaderamente no es la ausencia de conflictos o guerra. Eso se denominaría una tregua. Pero paz implica la presencia de algo más. No es la ausencia de guerra, porque nosotros vemos a través de la historia que ese no ha sido el caso. Muchos de ustedes posiblemente estuvieron vivos en el tiempo de la Guerra Fría. Aquella guerra donde hubo gran tensión, donde no reinaba la paz en el mundo. Pero hasta donde tengo entendido, ningún país se enfrentó en conflicto bélico contra el otro. No hubo una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Pero no predominaba la paz. La paz que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y la paz que enseña la Biblia es aquella paz que tiene sustancia. Es aquella paz que tiene un componente que une a los hombres, que une a las partes que están en desacuerdo. Y esa es justicia. La justicia de Dios. Y ustedes sabrán, algunos que subieron en semanas pasadas, cuando hablamos acerca de los hambrientos y sedientos de justicia, que este término justicia, aunque comúnmente entendemos como la acción de hacer justicia, es decir, de darle a cada persona lo que merece, aquí en este texto o en el contexto bíblico no siempre es así. Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando del carácter de Dios, aquel carácter de Dios que es justo, que es bueno, que es bondadoso, que es recto. Y ese carácter de Dios que es recto y justo es aquel que predomina en la paz y es aquel que sirve como puente entre dos partes. La justicia de Dios es el vínculo perfecto que produce en nosotros la relación correcta entre ambas partes. No es suficiente crear un vínculo, no, sino que prepara los corazones de las partes involucradas para que pueda haber un vínculo, para que pueda haber verdaderamente una paz, y también garantiza que esta paz prevalezca. Como dije al principio, esta justicia de Dios sirve como un puente que une dos ciudades, o una costura que une dos pedazos de tela para formar así una pieza de vestir. Pero esto no es un pensamiento humano. La palabra de Dios nos da prueba, nos enseña pruebas de este principio. Una de ellas se encuentra en Salmos capítulo 85, versículo 9 al 10. No lo tienen que buscar si no quieren, pero yo se lo voy a mencionar de todas formas. En este versículo, el salmista define en un lenguaje poético cuáles serían, mejor decir, los efectos o las consecuencias de que la gloria de Dios habite en la tierra con los hombres. Y dice así, versículo 9 del capítulo 85 de Salmo, dice: ciertamente cercano está su salvación a los que le temen,
para que habite la gloria en nuestra tierra. La gloria de Dios esté con nosotros. ¿Y qué traerá como consecuencia? Versículo 10. Y la misericordia y la verdad se encontrarán. Y dice, y la justicia y la paz se besarán. Besar, ¿qué nosotros podemos decir acaso de eso? Sino que la acción de intimidad, la acción de dos personas que son intrínsecamente uno, que se unen. Sin embargo, aquí vemos cómo el Señor utiliza este lenguaje para hablar de la armonía que hay entre la justicia y la paz. Isaías capítulo 32, versículos 15 y 17 abunda sobre ese pensamiento. El profeta Isaías también menciona aquí cuáles son las consecuencias de que el Espíritu de Dios sea derramado en los hombres. Y dice el versículo 15 al versículo 17, dice lo siguiente. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y dice el versículo 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La versión de las Américas dice, la obra de la justicia será paz. O sea que dice que porque el hombre y el Espíritu de Dios ha sido derramado entre los hombres, como consecuencia vendrá la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios traerá como consecuencia paz. ¿Y qué nos están enseñando estos versículos? ¿Cuál es el principio fundamental que tenemos que ver y entender de estos versículos? Que sin Dios no existe paz. La paz verdadera, la paz genuina, la paz que cumple su propósito, que prevalece para siempre, solamente es precedida por la justicia de Dios. Tiene que nacer de la justicia, del carácter recto, del carácter justo de Dios. Y ese carácter justo solamente puede nacer si Dios está involucrado, si Dios está presente en esto. Y es por esta razón, hermanos, que nosotros vemos esta bienaventuranza en el séptimo lugar. Es por esa razón que nuestro Señor la menciona en la cima de la bienaventuranza, en la última bienaventuranza con relación a nosotros. No al principio, no, porque es necesario que las primeras 6 bienaventuranzas sean una realidad en nuestra vida hasta que verdaderamente podamos ser nosotros pacificadores. ¿Qué sucede entonces cuando no obedecemos este orden? ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos énfasis y promovemos la paz sin tomar en cuenta la justicia de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios ha establecido en su palabra o lo que el carácter de Dios establece? Pues entonces recibimos lo que vemos hoy en día, un fiasco de paz. Un fiasco de paz, una paz que no cumple su propósito. En la Primera Guerra Mundial, a los principios de los años 1900, 1910 y 1920, se decía o se hizo famoso la frase que decía que esta guerra, la Primera Guerra Mundial, iba a ser la guerra que terminaría todas las otras guerras. Todos sabemos que ese no fue el caso. Terminó la Primera Guerra Mundial, se fundó las Ligas de las Naciones, una institución internacional cuyo propósito era velar por la paz mundial y que no vuelva a repetirse los hechos atroces de la Primera Guerra Mundial. Y 21 años después, la Segunda Guerra Mundial. Y vemos que la Segunda Guerra Mundial, peor que la primera, devastó y puso a todo un mundo de rodillas. Y después de años y años de conflictos bélicos, acabó la guerra y se formó una nueva institución, las Naciones Unidas, cuyo propósito principal era similar que la Liga de las Naciones, que era velar por la paz en el mundo. Y desde ese entonces, más de 250 conflictos bélicos han tomado lugar en la historia del hombre. Entonces, ¿qué vemos aquí?
que simple y llanamente no sabemos preservar la paz. No tenemos en nosotros lo que se necesita para vivir en paz. Pero no tenemos que ver la historia del hombre. Podemos ver nuestra propia historia y ver que esto también es realidad. Podemos ver nuestra propia vida y darnos cuenta de que la paz que nosotros vivimos es un concepto frágil y vulnerable. Solamente se necesita una palabra inoportuna. Solamente se necesita una acción malinterpretada. Incluso hasta una mirada equivocada puede desatar conflictos entre nosotros. No tenemos paz entre los hombres, tampoco tenemos paz emocional, tampoco tenemos paz interior. Y somos tan frágiles que incluso con nuestros aliados hacemos guerra. Con las personas que vivimos en nuestro propio hogar, aquellas personas que nos conocen y que son nuestra familia, con ellos hacemos guerra. ¿Cuántas veces hemos perturbado y hemos violentado la paz en nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces ha reinado la guerra entre nuestros hijos? O con nuestros padres, de los hijos hacia los padres. O puede ser un amigo, un hermano, un colega. La idea es la misma. Aparte de Dios, la paz no es más que una falacia. La paz no es más que un concepto frágil y vulnerable. La paz separada de Dios no es más fiable, no es más digna de confiar que en un barco de papel en el océano. Tarde o temprano está destinado a hundirse. Tarde o temprano está destinado a hundirse. Pero bien, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Porque Él no solamente habla de la paz, sino que el énfasis de esta bienaventuranza es aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores. Y la pregunta que nos hacemos entonces, ¿quiénes son entonces los pacificadores? ¿Quiénes son denominados aquellos pacificadores? Primeramente y en primer lugar decimos que son aquellos que están en paz con Dios. Aquellos que han venido a términos con nuestro Dios. La palabra nos enseña que cada uno de nosotros nacemos en un estado de guerra. Me llama la atención que durante la Segunda y Primera Guerra Mundial, durante esos años de guerra, hubo muchos niños y niñas que nacieron en ese conflicto. Ellos no tenían culpa de ese conflicto, ellos no tenían consecuencias, sin embargo nacieron en guerra y vivían en guerra. Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros nacemos en guerra con Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21 nos dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosenses y le dice a estos cristianos, a estas personas que ya han hecho la paz con Dios, que en otro tiempo ellos eran extraños, en otro tiempo ellos no pertenecían a Dios, pero que también eran enemigos. Le habían declarado la guerra a Dios. Y esta mañana, si tú no has hecho las paces con Dios, déjame decirte que esa es tu condición también. Esa es tu realidad, como fue mi realidad también en un momento de mi vida que estábamos en guerra con Dios. Alguno puede decir, espera un momento, porque pienso que es un poco exagerado, Eddie. Es verdad que yo no soy cristiano, pero al fin de cuentas yo no soy enemigo de Dios. Yo respeto a Dios. De hecho, estoy hoy domingo aquí en su iglesia porque quiero tomar parte de ella. Sí, pero eso no es suficiente. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Alguna vez has pecado? Sí, posiblemente, de seguro que sí. ¿Alguna vez has planeado pecar? Es decir, deliberadamente has pecado delante de Dios. ¿Alguna vez has disfrutado el pecado? ¿Alguna vez buscaste retribución por tus pecados? Compensar la ofensa que habías hecho. Dependiendo de tus respuestas, las cuales son fáciles de deducir,
podemos decir que si alguna vez hemos pecado, pues entonces nosotros hemos menospreciado la ley de Dios y hemos menospreciado su nombre. Si alguna vez hemos planeado el pecado, pues entonces nos hemos premeditadamente rebelado en contra de Dios, como dicen, a sangre fría. Si alguna vez hemos disfrutado el pecado, pues entonces, ¿qué más? Nos hemos deleitado en ofender a Dios. Y si no has buscado retribución de tu pecado, ¿y cuál es la retribución que dice la palabra? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si estás vivo, entonces porque todavía no has hecho las paces con Dios y todavía tu ofensa está presente. Y tomando eso en cuenta, nos consideramos en paz con Dios. La palabra de Dios dice lo contrario. Existe verdaderamente una guerra entre el hombre y Dios. Pero el Señor está dispuesto de pasar por alto todo esto si decidimos hacer las paces con Dios bajo sus propios términos y condiciones. Fíjate cómo dice el siguiente versículo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. En su cuerpo, como dice aquí, nos ha reconciliado. ¿Y qué significa reconciliar? Hacer las paces. Cuando dos personas están en conflicto y llegan a un acuerdo y se reconcilia, la paz ha ganado entre ellos. Y dice aquí la palabra que Dios nos ha reconciliado, ha hecho las paces con nosotros, pero por medio de Jesucristo, en su cuerpo, en su carne, por medio de su muerte. No sin antes saldar la deuda que estaba pendiente, sin ignorar la ofensa, sino que Él puso el castigo que merecíamos en la persona de su Hijo. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó la culpa que tú y yo merecíamos. Y haciendo esto, dice la palabra, que nos presenta santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. ¿Cómo puede decir Dios que después de haber ofendido, después de haberme deleitado en el pecado, después de estar en guerra con Dios, de buenas a primeras me llama santo y sin mancha e irreprensible? Porque Cristo fue sin mancha, porque Cristo fue santo y porque Cristo fue irreprensible. Y es gracias a su sacrificio, y es gracias a su justicia por la cual somos cubiertos, que entonces podemos encontrar paz con Dios. Verdaderamente aquellos pacificadores primero tienen que recibir y estar en paz con Dios. Pero una vez que han recibido esa paz y una vez que disfrutan de esta paz con Dios, pues entonces incitan a otros a que también tengan paz con Dios. Y estos son los verdaderos pacificadores de los cuales habla nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que invitan a los hombres, que le incitan, que apelan a los hombres, hagan paces con Dios. Y les quiero pedir que me acompañen en esta ocasión al pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, nos da una imagen más completa de lo que significa ser un pacificador. Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, segunda de Corintios 5:18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados
con Dios. Como dijimos en el versículo anterior, la palabra reconciliar significa hacer las paces. La reconciliación es el acto de eliminar el estado de enemistad que hay entre dos personas, convirtiéndolos en amigos, convirtiéndolos en personas donde predomina la paz. En otra palabra es pacificar. Y bien pudiéramos nosotros cambiar esta palabra en estos 3 versículos de reconciliar por pacificar, y cumpliría el mismo propósito por el cual el Señor quiso que cumpliera. ¿Y qué significa aquí? ¿Qué nosotros vemos en estos versículos? Aquí se ve claramente cuál es la misión de la iglesia de Cristo. Cuál es la misión de aquellas personas que han reconocido su pecado delante de Dios, que han clamado por la salvación del Señor, que han recibido paz entre ellos y Dios, pero que ahora se le ha encomendado con una comisión, que ahora se le ha encomendado con un deber. Y lo primero que vemos aquí es el propósito celestial. Dice aquí, y esto proviene de Dios. Es decir, este propósito, este mandato que el Señor nos da a su iglesia, ¿dónde se origina? En Dios, no en nosotros los hombres, no en el pastor, no en ningún concilio, sino que proviene desde el mismo trono de Dios. Y después nos dice aquí cuál es el precedente indispensable. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No podemos llevar a cabo el ministerio de reconciliación si primero no hemos sido reconciliados con Dios. En una ocasión estaba conversando con 2 jóvenes a los cuales estaba predicando el evangelio, y le digo a uno, tienes que confiar en Cristo Jesús, y su amigo que está al lado le dice, sí, yo se lo digo mucho, que él tiene que convertirse, que tiene que entregarle su vida a Cristo. Y yo, amén. ¿Y cuándo tomaste la decisión? No, todavía yo no lo he hecho. No, porque tú sabes. Y aunque en ese momento resultó cómico, la realidad es que sus palabras tenían 0 peso en absoluto, 0 relevancia, 0 importancia, porque ¿cómo puedes invitar a uno a que sea reconciliado con Dios cuando tú mismo estás todavía en guerra? Aquí nos dice que este es un precedente indispensable, que seamos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Pero entonces vemos esta sagrada encomienda. Dice aquí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo vino al mundo, Cristo hizo el camino, Cristo pavimentó, por así decirlo, el camino hacia el Padre. Pero somos nosotros que invitamos a los hombres a que lo transiten. Somos nosotros que abrimos las puertas y salimos, como hicimos en el día de ayer, y le decimos, reconcílense con Dios para que tengan paz con Él. Esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión que el Señor les dejó en la gran comisión. En el momento en que Él ascendía, le dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Predicar el evangelio de paz y hacer discípulos, ciudadanos del reino. No es una misión que se le ha encomendado a políticos o a funcionarios, mucho menos a diplomáticos o cuerpos de paz como la ONU. Tampoco es una misión que se le ha encomendado exclusivamente a los misioneros o los pastores o evangelistas. No, es una misión para toda la iglesia, para todo aquel que haya recibido paz con Dios. Todos podemos predicar el evangelio de reconciliación, y al mismo tiempo todos debemos predicar el evangelio de reconciliación. Todos debemos ser pacificadores. Cuarto, vemos que es un mensaje divino. ¿Cuál es el mensaje que los hombres tienen que escuchar? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que proclamar? Dice aquí Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Haced las paces con Dios. Como si fuésemos el megáfono del cielo, como quien ha recibido un mensaje de Dios mismo para todos los hombres, como si Dios nos ha dado una carta para el cual nosotros debemos llevarla única y exclusivamente a todo el mundo. Como si fuésemos la voz de uno que clama
en el desierto, en medio de las tinieblas, en medio de un mundo que no quiere escuchar. Incitamos, invitamos, insistimos, reconcíliense con Dios. Hagan las paces con Dios. Romanos 10:15, como mencionó el pastor hace un momento. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero ser pacificadores tiene una advertencia. No todo va a ser color de rosa. Es muy fácil ser diplomático. Muchas veces quisiéramos ser diplomáticos para recibir el trato y los privilegios que vemos que reciben estos diplomáticos terrenales. Pero lamentablemente no es así en el reino de los cielos. Al contrario, si vamos a ser pacificadores, vamos a tener que exponernos a mayor conflicto. Y esto es algo irónico que dice aquí, pero es la realidad. Los pacificadores no buscan comprometer la verdad de Dios. Es decir, vamos a buscar y a procurar la paz, pero eso no significa que vamos a dejar de predicar la verdad. Eso no significa que la paz va a venir a cuesta de la verdad de Cristo. Y por cuanto la verdad de Cristo es una verdad dura y difícil, traerá conflicto a nosotros, traerá conflicto a nuestra vida. La palabra de Dios no puede ser alterada para que apetezca a sus oyentes. Si hacemos esto, corremos el riesgo de que no traiga paz a sus almas. Para que la paz cumpla su efecto, debe ser acompañado por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios siempre traerá conflictos en un mundo donde predomina la paz. Y fíjense en estas palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, 34, dice lo siguiente. El Señor Jesucristo vino diciendo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo va a ser? ¿Acaso el Señor se está contradiciendo? Porque no dice aquí que bienaventurados los pacificadores y más adelante dice que yo he venido a hacer guerra y he venido con espada. Bueno, ¿cuál es la espada? La verdad. La verdad de la palabra de Dios. Y sí vino a hacer paz, pero para tener paz implica que tengas que aceptar la verdad de la palabra de Dios. De lo contrario, no hay paz. De lo contrario, no puedes disfrutar de esta paz. Esta espada, que es la palabra de Dios, es la que crea división. Y nosotros vemos eso más adelante. Después en la bienaventuranza, en los versículos 10 en adelante, cuando el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo dice la siguiente bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen persecución. O sea que ser un pacificador no garantiza que estemos exentos de conflicto. Si algo pudiéramos decir, acarrea más conflictos en nuestra vida. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue el pacificador por excelencia. Aquel que descendió del cielo con el único propósito de hacer las paces entre Dios y los hombres. Aquel que la Biblia denomina el príncipe de paz. Y terminó crucificado. Terminó condenado en la cruz del Calvario. Y nosotros que somos sus discípulos, esperaremos algo diferente. Ciertamente ser pacificador o llevar el evangelio de paz no va a ser recibido con manos abiertas. No va a ser recibido con aplausos y banderas y un desfile por las calles. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere creer en la verdad. Porque el mundo no quiere salir de las tinieblas. Pero independientemente de eso, dice la palabra: bienaventurados los pacificadores.
Bendecido los pacificadores. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Estamos buscando oportunidades para testificar de Cristo? ¿Estamos atentos a cualquier oportunidad que Dios pueda poner por delante, o de lo contrario, estamos evitándolas? ¿Buscamos ir por el camino opuesto o por otro camino que implique no tener que testificar de Cristo? ¿Cómo estamos siendo embajadores de Cristo? Cuarto y último, aquí dice la palabra que hay una recompensa. Bienaventurados los pacificadores, dice versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra hijo de tiene un significado interesante. Aunque ciertamente significa descendiente de, es decir, hijo de Edigil, también significa que es conforme al carácter o la naturaleza de otra persona. O sea que hijos de Dios no significa que Dios sea su padre, aunque esto es cierto, pero también significa que la naturaleza de sus hijos son conforme a la naturaleza de su padre. Y eso no es extraño porque nosotros decimos lo mismo. Muchas veces vemos a un niño que actúa a semejanza de su padre. ¿Y qué decimos? Ese hijo tuyo. Ese es hijo tuyo. ¿Por qué? Porque sus acciones representan las acciones del Padre. Y aquí nos está diciendo que los pacificadores representan el carácter y la naturaleza de Dios. Dios, en quien Hebreos le llama el Dios de paz. Dios de paz, porque de su propia voluntad, de su propio deseo, tomó la iniciativa de buscar al hombre para hacer las paces. El hombre no quería hacer las paces con Dios, pero Dios alcanzó al hombre, extendió su mano, envió a su hijo y sacrificó a su propio hijo para que pueda haber paz entre Dios y los hombres. Él es verdaderamente el Dios de paz, y los hijos de Dios se glorifican y se gozan en ser pacificadores. Se gozan en llevar este mensaje que ellos recibieron y testificar de la bondad y de la maravilla del Padre. Cuando éramos niños, muchas veces nosotros discutíamos entre nosotros diciendo: mi papi es mejor, ¿por qué hace esto o aquello? No, que mi papi es mejor porque él hace aquello o lo otro. ¿Cuánto más debemos testificar nosotros de nuestro Padre Celestial? Mi Padre Celestial es mejor. ¿Por qué? Porque me ha dado el perdón de pecado y ha hecho la paz conmigo, y puede hacerlo contigo también. Testificar de Cristo, ser pacificadores, también testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto nos enseña a nosotros que cuando está el deseo, cuando vemos la carga de compartir el Evangelio y de testificar y de llevar a cabo el ministerio de reconciliación, son evidencias de que el Espíritu de paz mora en nosotros. Son evidencias de que verdaderamente nosotros estamos actuando conforme a la naturaleza de nuestro Padre. A diferencia de algunos, como dice en Mateo 7, que llegarán al cielo y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Pero por último, no quisiera dejar de mencionar esto. Ser pacificadores, ser verdaderamente identificados como hijo de Dios, es un gozo para cada uno de los que son hijos suyos. Aquí en la tierra, muchas personas se enorgullecen de sus apellidos. Se enorgullecen de pertenecer a una familia porque ellos saben que el simple hecho de llevar ese apellido los incluye en un círculo prestigioso, los incluye en un círculo de estima. Nadie se glorifica por ser Martínez, perdóname mi amor, pero un nombre muy común. Y mucho menos Gil o Andújar, Eury. Pero hay apellidos que son exclusivos. Y hay apellidos
que llenan el pecho de aquellos que lo portan porque saben lo que significa. Pero si eso es aquí en la tierra, ¿cuánto más debe llenarnos de gozo y de satisfacción llevar el nombre de Dios? Pertenecer a la familia de Dios, ser sus hijos. ¿Qué mayor estima, qué mayor honra, qué mayor privilegio puede tener un ser humano? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para terminar, ¿has hecho tú las paces con Dios? ¿Estás en buenos términos con Dios? ¿Has recibido el perdón de tus pecados y por consecuencia has recibido también el ministerio de la reconciliación? Y si así es, ¿lo estás llevando a cabo? ¿Estás poniendo en alto el nombre de nuestro Padre, testificando de Él, testificando de su bondad, testificando de su paz? Nuestra oración es que cada uno de nosotros verdaderamente podamos ser pacificadores y por consecuencia ser llamados hijos de Dios. Oremos. Si hay alguien aquí en esta mañana al cual el Espíritu de Dios lo ha intranquilizado, al cual el Espíritu de Dios le ha perturbado y ha removido las entrañas más profundas de su espíritu y ha hablado a tu corazón y has reconocido tu necesidad de hacer las paces con Dios, de más nunca vivir en guerra, sino de una vez y por todas rendirte, aceptar los términos que Dios ofrece y disfrutar de la salvación que solamente hay en Cristo. Si en esta mañana tú quieres hacer las paces con Dios, simplemente dile: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que me he rebelado en contra de ti. Yo reconozco que soy culpable por esta guerra en la cual nos encontramos. Pero ya no puedo seguirla. No puedo seguir en esta guerra, Señor, y necesito que tú me perdones. Necesito, Señor, que tú me limpies con tu sangre. Que tú me hagas verdaderamente un hijo, una hija tuya. Padre, perdóname. Límpiame, Señor, purifícame. Y dame el privilegio de ser llamado hijo o hija tuya. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el llamado que tú haces a nuestros corazones. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra dejadez, negligencia, por así decirlo. Permítenos, Señor, comenzando por mí mismo, ser verdaderos pacificadores y llevar el evangelio de paz a todos los hombres, Señor, porque todos los hombres lo necesitan. Y que la paz, Señor, sobre todo, pueda reinar en nuestros corazones. Que pueda reinar en nuestras familias, Señor. Que pueda reinar en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Pero que esa paz, Señor, sea la tuya. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendícenos, acompáñanos y despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén.